Hola Agustín, hola Luciana, ¿cómo andan ustedes? Todavía bien. La emergencia sanitaria, eh, a ver, ¿qué implica? ¿Es el reconocimiento de las condiciones en las que se encuentra el servicio o es la instrumentación de mecanismos más ágiles para salir a contratar, comprar y proveer todo lo que sea necesario? Sí, es una herramienta que nos da más agilidad y nos permite, bueno, un poco lo que estamos haciendo, que es poner insumos de modo rápido en los establecimientos de salud de toda la provincia. ¿Con qué prioridad, Martín? La prioridad se planteó en relación a insumos de primera necesidad, que es un poco lo que estamos planteando desde medicamentos, descartables, es muy amplio porque son desde pañales, insumos de limpieza, o sea, es muy amplio porque son, imagínate, son algo así como 5.000 renglones los que se utilizan, de 5.000 ítems los que se utilizan en el ministerio, así que bueno, sobre todo los que eran más prioritarios, más urgentes, que son los que permiten el funcionamiento del sistema. O sea, hace 3 semanas teníamos suspensión de actividades y bueno, y hoy se está regularizando y se están cumpliendo esas acciones. Ujú. En principio, esas primeras acciones implican que es inversión nada más, o es también cambios en procedimientos, logísticas, modos de llevar adelante el servicio hoy a cargo del Estado, que es la Es, salud pública. es muy buena esa interpretación, Agustín. Y a ver, nos pasa esto. Por un lado es poner el insumo, ¿sí? Porque es verdad que sin el insumo no se puede hacer la intervención, no se puede hacer el procedimiento, no se pueden hacer las cirugías y eso. Pero por el otro lado también es repensar cómo administramos ese insumo. Entonces venimos trabajando en la implementación, que ya se desarrolló un sistema de trazabilidad del insumo, digo, desde el depósito central al paciente, y también la facturación de eso. Entonces lo que hacemos es optimizamos el proceso de atención en toda la línea de atención. Bueno, pero bueno, son las acciones que vamos viendo. Por un lado compramos más rápido y a mejor precio, pero por otro lado también la salida tiene que ser un poco más controlada, que es estamos en esta segunda etapa, que nos va a llevar casi 12 semanas, que tiene que ver con eso, con la implementación del sistema de trazabilidad de medicamentos hospitalarios. ¿Cómo hacen para hacer la trazabilidad, por ejemplo, de un paquete de gasas? Porque tienen en la parte de atrás las gasas, si te fijas, tienen un código QR o un código de barras que permite saber dónde está y después, bueno, vas bajándolo de ese. Con lo que es a granel es distinto, pero en gasas habitualmente es más fácil porque tienen número de lote y ¿Cuáles son los sí, bueno, insumos que compran a granel? ¿cómo, perdón? ¿Cuáles son esos insumos que compran a granel? No, los insumos que se llaman a granel, por ejemplo, son las telas o algunos medicamentos que vienen en envases más grandes bueno, cuestiones que tienen que ver con esterilización, donde compras el bidón y ahí es más difícil hacer la trazabilidad, pero hay maneras de ir controlándolo. Ahora, cuando uno dice vamos a establecer trazabilidad para un mejor y mayor control de esos insumos o de todos los elementos, los recursos materiales con los que cuenta el sistema, vamos a transparentar mejor el uso de que se le da a los mismos, es porque hay una suposición, una sospecha, una hipótesis de que o hay un mal uso o hay una pérdida, por las razones que fueran de ese insumo. En ese contexto, ¿cuáles son esas preocupaciones que están en el primer lugar en el orden de mérito, en la jerarquía que están planteando ustedes desde el Ministerio, Regueiro? A ver, la única manera de saberlo es midiéndolo. O sea, la única manera de saber cuánto es la tasa de medicamentos que se pierden por vencimiento, por rotura o por baja, por desaparición, de que no está. Eso, la única manera es midiéndolo. Entonces, esto nos va a permitir también hasta saber los tiempos de entrega, desde que se hace la orden de pedido hasta que se emite la orden de compra y la orden de entrega. O sea, la única manera de intervenir es sabiendo en qué nos frenamos. Yo creo que es evidente que la crisis que hubo del sistema de la entrega de insumos, medicamentos y todo eso se vio y estuvo en evidencia. Digo, no, el sistema lo que nos va a permitir es estar atentos y que esto no vuelva a pasar. La idea nuestra tiene que ver con abastecer más rápido, y como para abastecer más rápido tenés que saber dónde está faltando, porque si no son solamente el pedido que nace. Sí, muchas veces se pedía lo mismo que el año pasado, entonces al pedir lo mismo que el año pasado, bueno, no sabes cuál es la variación en el consumo. Entonces lo que hacemos es
evaluamos cómo es el consumo y predecimos cómo va a ser el consumo. Digo, por ejemplo, en invierno aumentan las enfermedades respiratorias. Entonces, al aumentar las enfermedades respiratorias, uno antes, sí, lo que hace es, que ahora es el plan que se está planteando, el plan invierno que se está trabajando, se sale a comprar, no sé, aerocámaras o salbutamol o para las postas de bronquiolitis, y uno va antes de que salga el consumo, para que cuando llegues a la situación de urgencia o llegues al aumento de la demanda, vos ya estés abastecido para hacerlo. Martín, La única manera es teniendo una trazabilidad de saber dónde tenés y qué tenés en cada lugar. Que eso es un poco lo que nos pasaba, que hoy del depósito central en zona sur sí hay mejor control, pero en otras regiones es más difícil y no tenemos una buena información sobre eso. claro. Al respecto, recién mencionabas la palabra tasa y la información que uno ha recabado es que la tasa de lo que es todo lo referido a la mortalidad infantil se encuentra en una situación bastante alarmante también. Sí, eso es un dato que tenemos del jueves a la noche, viernes a la mañana, que se terminó, la gente de estadística terminó de trabajarlo en el ministerio, donde sí se muestra un aumento de la tasa de mortalidad infantil de 4,2 a 6,48, que bueno, obviamente son indicadores duros que tenemos que terminar de analizar. Ese es el dato crudo y habla de cómo está el sistema de salud. Esto es justamente hacia ahí va la pregunta, ¿no? Se debe también, entre otros factores, a la falta de los insumos para poder abatir diferentes afecciones. Sí, igual no es la única causa de eso y muchas veces tiene que ver con el acceso a la salud, que es un poco lo que venimos planteando desde el principio. Todos estos datos lo que nos dan nos convergen en el diagnóstico que hicimos y que nos llevó a la emergencia sanitaria. Digo, en esta circularidad del discurso, nos lleva a entender que la emergencia sanitaria se plantea para dar respuesta a varias cuestiones que tenían que ver con la falta de insumos, pero también con la falta de acceso a la salud, y que tenemos que trabajarla. Cuando uno evalúa la tasa de mortalidad infantil, que son menores de un año, que es chico, pero también es verdad que bajó la natalidad, cuando surge esto, lo que nosotros tratamos es de trabajar sobre las causas reducibles, o sea, las causas donde uno puede intervenir y tener un beneficio. Claro. Y modificar esas variables. Este escenario es el escenario que estábamos esperando, es el escenario que veíamos cuando tenemos tasas de vacunación en embarazadas del 80%. O sea, es parte de lo mismo, digo. Cuando uno lo ve este dato aislado, bueno, llama la atención, pero son muchas cuestiones que van de la mano y por eso estamos planteando lo que estamos planteando y actuando como estamos actuando. Y el otro, no tenemos mucho tiempo para... Martín, y el otro factor que quería consultarte también es respecto a la flota de vehículos, que hay un número también preocupante que se menciona ahí. ¿Es realmente cómo se ve reflejado esta situación respecto a una flota de 400 y pico de vehículos y estamos hablando de que solamente funcionaban de 150 vehículos, si no me equivoco, funcionaban 80 unidades más o menos? Eso es lo que son las ambulancias y sí, tenemos un déficit de ambulancias muy significativo, sobre todo pasa en el interior de la provincia, o sea, cuando uno va a los centros de salud, a los hospitales o a las postas sanitarias del interior, ve que la realidad es distinta muchas veces en Neuquén Capital, donde hay ambulancias que son más nuevas, con menor cantidad de kilómetros, y ambulancias 2022 acá en Neuquén tienen menos de 30.000 kilómetros, y ambulancias en Chosmalal tienen capaz que 400.000 kilómetros. O sea, la diferencia de kilometrajes que tienen en distintos lugares de la provincia es muy significativa. El tema está que, bueno, la prioridad la tenemos que dar los técnicos, la tenemos que dar nosotros, no solamente una cuestión de un intendente pide una ambulancia, sino tenemos que hacerlo en relación a lo que hoy los datos nos dan. Si nosotros tenemos, cuando analizamos por región, también hay bastante asimetría, lo mismo que pasa con el recurso humano. Cuando nosotros trabajamos región por región vemos que hay asimetría en el recurso humano, en el recurso de estructura, o dentro de estructura de lo que es ambulancias, por ejemplo, y nos plantea que la prioridad está dada en estos lugares más distantes, porque en Neuquén Capital quizás la ambulancia, no sé, del buque o hace un recorrido de menos de 10 kilómetros habitualmente, mientras que la ambulancia de Chosmalal o la ambulancia de Rincón, cada derivación son casi 1.000 kilómetros, 800 y algo que hace entre ida y vuelta. Ministro, Sí. aprovecho la oportunidad para insertar un tema muy actual a propósito de un suceso de este fin de semana en Villa Langostura, en donde murió una persona
en un hecho de inseguridad. Estamos hablando de este ataque que tuvieron dos chicos de 13 y de 14 años y que alertado el padre concurrió al lugar y finalmente da muerte, digamos, al agresor, que se supone que ingresó con intenciones de robo. Lo que nos dice el abogado en diálogo con nosotros hace unos minutos atrás es que estaba probablemente bajo los efectos de algún tipo de sustancia problemática, de algún consumo problemático. El punto es ese. ¿Cuál es la prioridad que se está dando a esta temática que cada vez está golpeando más fuertemente a los neuquinos? ¿Y cuáles son los mecanismos, en todo caso, para abordar este tema, el de los consumos problemáticos, desde el Ministerio de Salud? Bueno, la problemática de salud mental y de consumos problemáticos y adicciones son cuestiones que no aborda solamente el Ministerio de Salud. Hoy incluso a la tarde, a las 2 de la tarde, tenemos una reunión en la comisión que trabaja, interministerial, que trabaja sobre el tema de adicciones. ¿Quiénes se reúnen a la tarde? ¿Cómo? ¿Quiénes se reúnen a la tarde? Del Ministerio, de la Jefatura de Gobierno, del Ministerio de Mujeres y del Ministerio de Seguridad. Son distintos referentes que nos vamos a juntar durante la tarde, ahí cerca de las 2 de la tarde, para trabajar el tema. Hay una comisión asesora que se trabajó desde el año pasado y empezará a funcionar nuevamente para dar respuesta y dar prioridades en esto. O sea, no es solamente formar comisiones, sino también es pensar acciones que sean que vayan a resolverlo. Pero insisto con esto, que no es solamente una cuestión de salud, y lo que se trabaja también es, por ejemplo, con los municipios. Por esa razón es la pregunta formulada en esos términos, digamos, ¿cuál es la prioridad que tiene en salud esta temática a sabiendas de que es archirrecontra compleja y de que no la va a resolver o la policía pura y exclusivamente con la justicia, ni quizás el centro comunitario del barrio? No, pero sí las acciones que se toman desde las acciones comunitarias barriales tienen muchísimo impacto, por ejemplo, en disminuir la recaída en problemáticas de consumo, o los centros de día, o la actividad física. Muchas veces son factores protectores. O sea, las internaciones no son las que resuelven la problemática de salud mental. No me acuerdo con quién hablábamos, no sé si no hablábamos con vos sobre la cantidad de camas que tiene salud mental. Digo, no es la solución tener más camas de salud mental, sino pensar acciones que hagan que, primero, que eviten que puedan tener consumo, y una vez que tengan consumo y hayan tenido, que no lo sigan. Aparte que no es solamente una problemática de los adolescentes. Acá me están preguntando si hay una persona a cargo del área consumos problemáticos, alguien en especial dedicado pura y exclusivamente a ese tema o a esa temática, o un área de gobierno dedicada específicamente a ese tema. Tenemos una referente de salud mental y adicciones que está a cargo, que es la doctora Alegría, que está trabajando con nosotros y que está siguiendo el tema, y es la referente dentro del Ministerio de Salud. Martín, sí, perdón. En el área de salud mental que mencionabas recién, ¿por qué traigo el tema? En los últimos días también venimos recibiendo y obviamente indagando mucha información de sucesos de intentos de suicidio o posibles intentos de suicidio. Digo, es preocupante y alarmante, si bien no es algo solamente de la actualidad, la cantidad de hechos de este tipo, ¿no? Bien mencionabas recién ante la pregunta de Agustín que es un fenómeno que se aborda desde lo multicausal. En este sentido también, más allá de los consumos problemáticos que van de la mano, ¿se está abordando también como prioridad lo que es el área de salud mental? Sí, claro, por eso es lo que planteaba hace un ratito. Se trabaja con... Primero, el suicidio es un fenómeno final dentro de un episodio un episodio muchas veces de salud mental, de una problemática de salud mental o un problema de adicciones. Es verdad que los contextos sociales también influyen sobre eso. Inevitablemente una falta de proyecto de vida, o una falta de una problemática sociosanitaria o social, digamos, que influye sobre la realidad de la persona, hace que llegue a ese momento. Y tenemos que trabajarlo desde otro lado. Lo que funciona en los comités, hay hasta un comité de suicidio que se trabaja de hace años, pero bueno, la idea es reflotar todos estos comités para que planteen acciones concretas, y bueno, y obviamente que no son de resolución inmediata, son acciones que cambiar, es como lo hablamos de la tasa de mortalidad infantil, no cambian de un día para otro,
y sí lo que plantean es que hay que abordarlo interministerial y también entre distintas organizaciones. No solamente, o sea, la salud mental no es un problema solamente del Ministerio de Salud. Sí, sí entiendo eso, Martín, eso lo entendemos perfectamente. Pero bueno, el tiempo nos está jugando una mala pasada, se vienen las noticias. Ahora, sin hacer referencia, digamos, al debate presidencial, por sí o por no, ¿tienen datos? ¿Tienen datos respecto de la incidencia de los consumos problemáticos en los hechos delictivos contra las personas o contra la propiedad? ¿Ese dato lo están manejando? Yo no lo tengo. Salud no lo tiene.